¿Qué tal? Buenas tardes, esto es Días Feriados y como siempre los saludamos Eduardo Limón, Guadalupe Alonso, muy bienvenidos a este programa. ¿Cómo has visto los programas? ¿Cómo has visto la feria virtual? Pues mira, Guadalupe, tengo que decir digo yo, absoluta objetividad periodística, que me ha parecido muy bien. Es muy cierto que de repente se extraña pasear por el Palacio de Minería y todo esto, pero mira, la coyuntura pandémica sigue y con todo y todo, pues ahí está la modalidad virtual y creo que está funcionando muy bien. Yo sí extraño mucho la modalidad presencial, pero bueno, también cabe decir que sí, la modalidad virtual está muy bien, está funcionando. Entre las actividades que se llevaron a cabo hoy se presentó la revista UNAM Internacional, una revista de difusión en formato digital con artículos en español, en otros idiomas y que tiene por objetivo visibilizar y vincular a la Universidad Nacional Autónoma de México con el mundo. Y también se llevó a cabo la presentación de este libro ciertamente polémico. El libro se llama La cancelación de Javier Jiménez Espriu. Estuvieron presentes durante el acto, durante la presentación, Jorge Espeda Patterson, Ariel Rosales y por supuesto el autor. Un libro que aborda, ya lo estaba mencionando yo, la polémica decisión de cancelar el aeropuerto para traérselo al lugar en el que en este momento ya está operando. En fin, una polémica expuesta por los principales protagonistas, mi querida Guadalupe. Sí, y también tuvimos el homenaje a Almudena Grandes, ya hablábamos ayer con Mónica Maristain sobre esto, la gran escritora española que se nos fue prematuramente el año pasado en diciembre. Por la tarde tuvimos una mesa redonda sobre la célebre revista de la universidad, Punto de Partida, y también sobre el periódico de poesía. Exactamente, y seguramente, miren, lo subrayo, uno de los eventos más populares fue la 7ª jornada de literatura de horror, que me encanta la forma en la que fue titulada por nuestros amigos de la UNAM, A Drácula en su cumpleaños, una sanguinolenta mesa redonda en la que participaron Vicente Quirarte, Aurora Piñeiro, Luisa Iglesias Arvide, a la que le mando un abrazote, mi querida Luisa, y Roberto Coria. Y bueno, ya casi para terminar la jornada, vamos a disfrutar del recital de la poesía de Jack Kerouac con el primer actor Gastón Melo, no podía faltar, ¿verdad? Está siempre presente en esta feria. Kerouac, que nació en 1922, fue un novelista y poeta norteamericano, pionero de la generación beat. Su prosa inspiró como ninguna otra a los jóvenes norteamericanos de la época, pues era sinónimo de libertad y aventura. Exactamente. Bueno, ya saben, acompáñenos a través de nuestras redes sociales. Todas las actividades de la Filminería son transmitidas vía streaming en este sitio web y en las redes sociales oficiales que ya están apareciendo aquí en su pantalla todos los días. Ya se los hemos mencionado, pero es bien bueno volvérselos a mencionar. Habrá transmisión por Facebook Live, por Twitter, y también todos ustedes, nuestros queridos espectadores, podrán participar con sus comentarios. En su pantalla, ya les había señalado, se los vuelvo a señalar, pueden ver las ligas de las redes sociales y los hashtags que estamos empleando. Sigan nuestras transmisiones a través de Facebook Live, de YouTube o a través de nuestro sitio web, Facebook, Filminería, la Feria de los Libros, YouTube, Filminería UNAM y nuestro sitio web, www.filminería.unam.mx. Nutridas las redes sociales que acabas de mencionar, sí, y enseguida tenemos una cápsula sobre la presentación del libro México Diverso, sus lenguas y sus hablantes, de Dora Pellicer, publicado por la Secretaría de Cultura y el INA. Es un libro que hace una compilación de artículos en diferentes momentos. Entonces, la razón era, reunirlos temáticamente y poder hacer una presentación del hecho de que México es diverso. Ese es el nombre del libro por eso, de que es un país diverso y al ser diverso en lenguas, es diverso en culturas. Es uno de los países en América Latina que posee el mayor número de lenguas originarias. Pero hay un hilo conductor. Y el hilo conductor tiene que ver exactamente con mostrar la diversidad de lenguas en nuestro país y el uso que de ellas hacen sus hablantes. Esa diversidad ha pasado por diferentes momentos históricos. Primero es el momento en que hay una colonización. Después pasar
por el momento de la independencia, históricamente del siglo de la independencia al siglo XX. O sea, hay un camino en el libro, un camino también histórico, llevar de la mano a la lengua acompañando siempre la historia de México. El mensaje debe ser el evitar que se pierdan lenguas diversas que no tienen un gran número de hablantes y que no tienen una función social de poder o de decisión, es el bilingüismo. El que se pueda compartir, que los hablantes de español puedan compartir también una o dos lenguas indígenas de la diversidad que hay en México y esencialmente empezar a utilizarlas. Entonces, allá hay un aprendizaje muy importante sobre cómo conforman ellos su pensamiento a través de la lengua, pero esto solamente a partir de que podamos aprender otra lengua de nuestro país, además del español, y que hay un nuevo concepto de bilingüismo. Continuamos con Días Feriados. Acabamos de mirar este interesante contenido sobre la presentación del libro México Diverso, sus lenguas y sus hablantes. Y a continuación, bueno, pues vamos a tener ya aquí como invitado en nuestro foro nada menos que a un gran novelista gráfico. Cuéntanos, por favor, Guadalupe. Es José Luis Pescador, es novelista, es artista visual, es creador de cómics, arqueólogo aficionado, y hoy justamente participó en una mesa redonda sobre la magia del libro gráfico. José Luis, bienvenido a este programa de Días Feriados, qué gusto tenerte con nosotros. Y bueno, haznos un relato de todas estas actividades que realizas, de todas estas disciplinas por las que vas transitando. Sí, pues el cómic sobre todo mezcla esas dos disciplinas, la narrativa y la gráfica. Entonces, pues las dos ahí en el cómic intentan dar secuencia a varias historias que pueden ser como la saga, como la caída de Tenochtitlan, que es el libro 2 que ha salido recientemente. Pues es de lo que hablamos también en esa mesa redonda. Muy bien. José Luis, hay un tema muy interesante, bueno, a mí me parece muy interesante, que se encuentra como en diversas discusiones entre los aficionados a la novela gráfica, a la literatura gráfica en general, llámese cómic, llámese manga, que es la evolución, que estos, vamos a decirlos así, bienes culturales o productos culturales han vivido de unas décadas para acá, y concretamente, digo yo, de unos, ¿qué será?, 5 o 7 años para acá. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto ha evolucionado este camino de la novela gráfica? ¿Hasta qué punto hoy es percibida la novela gráfica con mucha mayor relevancia con relación a cómo fue percibida antaño? Sí, es cierto que ha cambiado la percepción. Incluso ni siquiera le llamaban novela gráfica. Eran los cuentitos, exacto. Antes decían los cuentos, ¿no? Que estaban colgados en los puestos cómics, periódicos. ¿no? Los cómics. Bien, justamente. Los cómics, el comic book y ya, pero no tenía como un reconocimiento exactamente. Incluso hasta les daba pena a los que los hacían. Había unos pintores o muralistas en el pasado que se dedicaban a eso y ahí que pagaban sus cuentas, pero ni siquiera los firmaban porque les apenaba un poco. Y lo veían como muy mal. Y últimamente, de unos años para acá, hay muchos creadores que están haciendo sus propios cómics de autor con diversos temas, y no está tanto en la industria, sino como en la hechura personal de cada autor. Y creo que ahora se ha ganado un lugar en la literatura por su propio peso. Es diferente al cine o a otros medios, al grabado, a la pintura. Sí, por supuesto. Y bueno, a ver, ¿tú también haces algún trabajo de arqueología para componer estas novelas gráficas? Platícanos en qué consiste ese trabajo arqueológico que tú haces. Bueno, es que en vez de decir que soy arqueólogo frustrado y que me dedico al dibujo, más bien... Que podrías decirlo, pero está bien, en todo caso, no nos vamos a meter en esas honduras.
Claro, es que un amigo arqueólogo justamente me dijo, más bien usted es un arqueólogo aficionado. Entonces me gustó mucho el término y lo incorporé porque sí, para investigar, pues me voy a todos lados, investigo, a veces in situ, y ya sin tener el grado de un arqueólogo o un especialista, pues bueno, ser aficionado está muy bien, de cualquier cosa. Muy bien. Bueno, hablaste de la magia de la novela gráfica en esta mesa que se dio en la Feria del Libro. ¿Cuál es la magia de la novela gráfica? ¿De dónde sale esta magia? La magia está en que el lector termina de completar la historia. Es decir, el narrador gráfico va poniendo ahí la secuencia, dibujándola todo el tiempo, y luego el lector, al imaginarla o al irla leyendo, se vuelve partícipe y cómplice. Entonces, con la imaginación, la termina completando. Es decir, si ponemos en una viñeta que está saliendo una nave espacial y en la siguiente viñeta vemos que ya llegó a un planeta distinto, el lector completa toda la secuencia imaginándose cómo pasó todo aquello. Es lo que le llaman el arte invisible de la novela gráfica, lo que pasa entre líneas. Oye, es un conceptazo, el arte invisible. Además sabemos que tú has transitado como por diversas zonas de lo que tiene que ver con esta clase de interpretación gráfica. También has hecho vestuario, estás como muy obsesionado con el reflejo de la figura humana. Son como características afines o unitarias en todo tu trabajo, José Luis. Sí, pues hago de todo un poco, muralismo, body painting, dibujo de figura humana, claro, todo lo que tenga que ver con el dibujo y explorándolo desde muy diversas formas. Por eso la novela gráfica, pues me parece que es uno de los más completos artes que hay, porque al mismo tiempo es narrativa, es dibujo, es figura humana, pero de manera secuencial, es decir, los personajes se dibujan una y otra vez. No sé, un pintor puede hacer un cuadro, una sola imagen, y narrar algo en esa imagen. Pero un novelista gráfico tiene que dibujar una y otra secuencia hasta lograr hacer lo que sea. Puede ser como una película, así de complejo. Y nos contabas que este libro sobre, esta novela gráfica sobre Tenochtitlan es la segunda. Sí, sí, ya hubo una hace 2 años que salió, y luego ahora sale la caída de Tenochtitlan número 2. Pues narra sobre todo eso, lo que pasó alrededor para que cayera la ciudad de Tenochtitlan. Incluso es diferente, no es la conquista de México, sino es la caída de Tenochtitlan. Eso, o sea, eso. específicamente las cosas que llevaron a que esa ciudad cayera en poder de los enemigos, ¿Y las intrigas políticas. Sí, y cuáles son tus fuentes, dónde investigaste esa parte de nuestra historia? Pues en todos los libros que me caían a las manos. Sobre todo en Fray Bernardino de Sahagún, que es una de las fuentes principales, primeras, y ahí tiene varios relatos de informantes indígenas que hablan específicamente sobre la conquista. Hay un conquistador, no, un informante anónimo de Tlatelolco que también describe de una manera muy vívida lo que pasó en esos días, y es tan cercano que bien podría sentir uno en la piel esos acontecimientos. Y a partir de ahí construyo la historia de la caída de Tenochtitlan II. Es muy interesante lo que mencionas, José Luis, toda vez que en este justo momento se está como conformando una escena de pensamiento que atañe a escritores, a novelistas gráficos, y que habla acerca de la reapropiación histórica con respecto a hechos nodales como el que justamente estás refiriendo. La caída de Tenochtitlan ya no es vista de la forma en la que tradicionalmente la miramos durante décadas. Los hechos concretos de la conquista están siendo revisitados desde una nueva perspectiva a la que se añaden un montón de elementos historiográficos. ¿Tú qué piensas de toda esta, digo yo, nueva corriente de pensamiento que tiene que ver con apropiarnos de estas fechas importantísimas, pero desde una nueva perspectiva, digo yo, mucho más enriquecedora? ¿Tú cómo lo miras? Ay, sí es cierto. Bueno, es que además coincide con los 500 años de la caída de Eso es. Tenochtitlan. Claro.
Entonces, cuando llegan estas fechas nodales, pues la discusión se dispara en todos sentidos. Y los dibujantes de cómic, pues no podíamos estar ahí quietos sin hacer nada. Hay muchos cómics incluso, hay unos norteamericanos, otros franceses, hubo series, hubo películas. Entonces, esta es una de esas aportaciones a la discusión de la caída de Tenochtitlán. Estás muy inclinado a esta labor político-social histórica, ¿no? Bueno, pues mis cómics hablan hay otros que son sobre cómic periodismo o sobre historia, sobre la independencia, por ejemplo, o el nigromante. Entonces, naturalmente tenía que llegar al evento, creo que el más fascinante de todos. Que es la caída de Tenochtitlan. Sí, que por su naturaleza debe de ser lo suficientemente poderosa como para que cualquier artista como tú se sienta evidentemente inclinado, más allá de lo que se narra, el poder de esa historia, José Luis. Sí, es verdad. Tiene todo, tiene intrigas, tiene personajes fascinantes como Cuauhtémoc o Malinche, que ella solita guió a un ejército pequeño a conquistar todo un país lleno de millones de gentes, ¿no? Con pandemias ahí que también les ayudaron, por supuesto, armas fabulosas, animales extraordinarios. O sea, tiene todo para hacer como Game of Thrones o cualquier otra de estas series de... Oye, ¿y en qué posibles lectores estabas pensando cuando escribiste esta novela gráfica? La verdad pienso en jóvenes y en adultos que les gusta este tipo de historias. No tanto para niños, porque no es una historia, creo que no es para niños, porque es medio, pues no se corta un pelo en la violencia gráfica incluso a veces. Pero bueno, pienso que tampoco es demasiado grande esa violencia, simplemente es lo que es, porque es una guerra y tiene que verse así. Sí, naturalmente. Entonces, pero yo creo que la puede ver cualquier niño, cualquier persona de cualquier edad, hombre, mujer, quien sea. Bien, naturalmente, pues estás hablando de una serie, de un cúmulo de hechos crudos que atañen pues a la historia fundacional y en ese sentido, pues bueno, naturalmente todo lector interesado se va a llevar, digo yo, una visión enriquecida de lo que tiene que ver con el hecho histórico. José Luis, ¿en qué estás trabajando en este momento? ¿En qué andas? Pues acaba de salir en un libro que es la biografía de Diego Rivera. También acaba de salir pero en Inglaterra. Primero salió allá que aquí. Y pues nada, ando haciendo diferentes trabajos con cómics siempre. Quería comentar que estos son 4 libros. O sea, que salió es el número 2 de la caída de Tenochtitlan, pero faltan otros 2 que van a ir saliendo en los siguientes meses. Bueno, pues un tema que da para mucho, ¿verdad? Sí. Claro, en los siguientes pues ya se arman los golpes en serio, las batallas encarnizadas y todo eso. Aquí ya también se ven y hay personajes pues notables, como creo que cualquiera se puede identificar con alguno de los personajes. Está, por ejemplo, el cacique gordo de Zempoala, que es un totonaca gordo, que además tiene los ojos viscos y es muy autoritario. Otro es una personaje que se llama Huitzilihuitl. Es una niña de unos 10 años que le toca ver en carne propia la guerra de Tenochtitlan y después tiene que tomar partido. Malintzin, que es un personaje impresionante, ella solita conquistó México, guiando a Cortés y a sus hombres. Bien. Pues su Cuauhtémoc, Atotli, que es otro chico de unos 16 años que toca vivir la guerra y convertirse en un guerrero. En fin, como que hay varios personajes que van creciendo en esta historia, en esta novela gráfica. Fabuloso. El cómic es una cosa y luego la novela gráfica es como con una ambición de contar una historia más larga. Muy bien, bueno, pues yo celebro que haya otra publicación más sobre esta historia que nos dé otros puntos de vista, ¿no? Que trate de otros personajes y pues muchas felicidades, José Luis, ya estaremos leyendo tu novela. Te agradecemos mucho estos minutos, José Luis. Te agradecemos mucho estos minutos para haber conversado con nosotros. Seguiremos todo tu trabajo con atención. Y bueno, eso justamente como mencionaba Guadalupe, agradecerte este ratito para haber conversado con todos nosotros.
Muy bien. Gracias a ti. Mucha suerte. Bien, pues ahí queda. Evidentemente, seguiremos la carrera de un creador tan interesante como José Luis Pescador. Por supuesto que sí. Y bueno, enseguida vamos a ver una cápsula sobre el libro Cine Comunitario en Morelos, Convergencia Tecnológica y Cultural en la Creatividad Colectiva. El libro es de Juan Carlos Domínguez Domingo y está publicado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. El libro del que estamos hablando, se presenta mañana domingo. Y bueno, pues miremos este contenido y ahorita regresamos, seguimos en Días Feriados. Bueno, el libro Cine Comunitario en Morelos, Convergencia Tecnológica y Cultural en la Actividad Colectiva, está compuesto por diferentes capítulos teóricos y de trabajo de campo que desarrollé durante 4 años, desde el 2016 hasta la época de la pandemia, entrevistando a más de 50 creadores y gestores culturales que de alguna manera me permitieron responder cómo se puede estar constituyendo ahora esta actividad de cine comunitario, que tradicionalmente se suele observar desde una noción pues tecnológica, sin una estructura, digamos, formal, en la que hay cierta improvisación. Realmente lo que el libro propone y encuentra es que, al contrario de estas ideas, este cine comunitario contemporáneo, digamos, está realizado muchas veces por gestores culturales que tienen una larga trayectoria en otras actividades de producción cultural. Entonces, el libro plantea de alguna manera cómo estos escenarios que se suelen pensar como cerrados están convergiendo y transitando y haciendo una serie de transacciones con los gigantes mediáticos por una parte, pero también con la producción independiente de alguna manera apoyada por las instituciones federales. Entonces, la idea del libro es ofrecer una serie de, en principio, de planteamientos teóricos, pero también ofrecer una serie de descripciones de cuáles son los escenarios de la producción audiovisual de este cine comunitario. El libro explora, por ejemplo, el escenario de la producción comunitaria independiente vinculada a las instituciones, la producción comunitaria independiente desde la autogestión, la producción institucional y comunitaria, digamos, en una especie de convergencia y cooperación, hasta la producción o registro espontáneo comunitario que se da cada vez más y que se dio muchísimo, por ejemplo, en la pandemia para generar y registrar prácticas y festividades comunitarias que se pudieron ver no solamente en las comunidades o en el Estado, sino también incluso lo que permitió que se generaran fuentes de financiamiento con, por ejemplo, localidades de migrantes en el extranjero. Entonces, el libro trata de dar cuenta de todo este fenómeno, tratando de explicar y por una parte de describir y analizar estos escenarios, pero también tratando de ofrecer una serie de conceptos y de nuevas definiciones para que las políticas culturales puedan acercarse a estas prácticas y darles un sentido y asimilarlas para que se sigan realizando en el mejor de las condiciones posibles. Bien. Pues continuamos en Días Feriados, ya estamos de regreso después de mirar este material bien interesante. En fin, cine comunitario en Morelos, pura vocación social, Guadalupe. Vocación social. Y bueno, estamos ya en el punto del programa donde vamos a regalar un libro que es la compilación de artículos de la cual hablaba la doctora Dora Pellicer. Se titula México Diverso, sus lenguas y sus hablantes. Es una versión digital y el libro será para la primera persona que mencione 3 lenguas que se hablan en Chiapas a través de nuestro Facebook Live. Este será el ganador de esta dinámica. Efectivamente. Oigan, los invitamos a seguir las transmisiones, ya saben, todos los días en punto de las 18 horas. Recuerden que mañana tenemos una cita también naturalmente en el mismo horario que justo les acabo de señalar. Aquí estamos todos los días a partir de las 18 horas a través de la señal de nuestra queridísima TV UNAM. Y bueno, ya saben que también pueden ver este y los siguientes programas a través de todas nuestras redes sociales. Los esperamos el día de mañana, 18 horas. Seguimos con Días Feriados a través de TV UNAM. Mi querida Guadalupe, qué honorazo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Que tengan muy buena tarde.